Sí, gracias, Jesús. Bien, entonces, muéstrame un producto cualquiera que te gustaría vender y te hago un ejercicio. A ver, Menciona uno. departamentos. Ok, ¿qué departamentos y en qué zona de tu ciudad? Es un ¿Están proyecto. sobre construcción? No, están en preconstrucción, es preventa y son unos departamentos que hicimos con la campaña precisamente, o más bien que hicimos con inteligencia artificial, donde se llama Turquesa Los Cabos el proyecto. Ya tenemos montado todo en Realtor Sales Funnels y eh, y nada, pues ahorita estoy trabajando, ya tenemos la campaña de correo electrónico y estamos trabajando ahorita con tráfico, básicamente, para dar a conocer el producto, porque pues va arrancando, ¿no? Entonces, la idea que tengo ahorita, pues, es trabajar con videos, precisamente como estabas comentando ahorita con Víctor, trabajar con videos para empezar a generar público, para empezar a trabajar con la etapa de conversión. Sin embargo, pues siento como que la parte ahí precisamente de la conexión vaya entre el embudo de Realtor Cell Funnels y Wapon Fire, siento como que esa es la parte que me quedo, porque, ¿sabes? Pues se manda el mensaje de bienvenida y todo, y el bot también actúa, y la primera instancia, pues lo que a mí se me ocurre es mandarle también la guía a través del bot y ofrecerle agendar una cita, ¿no? A través de Calendly. Pero, pero pues hasta ahí, pues, o sea, si el prospecto o el posible cliente no tiene ninguna interacción con el bot, pues hasta ahí llega la completa interacción con el bot. El día de ayer que estábamos en la reunión, pues entendí que así como hago yo la automatización de email marketing con AptiCampaign, puedo hacer la misma automatización con Bot on Fire para que el bot esté constantemente dándole seguimiento al cliente hasta que se agende la cita, ¿no? Sin embargo, siento que me pierdo mucho en el estar trabajando con esas secuencias lógicas, sobre todo porque me llegan muchos mensajes de error, ¿no? De que alguien contestó algo que no estaba configurado en el bot y pues el bot no sabe qué responder, ¿no? Entonces, obviamente esos mensajes me ayudan, ¿no? Porque ya, bueno, y preguntaron esto y voy corrigiendo y voy corrigiendo y voy corrigiendo, digo. Claro, entrenas el bot. Exactamente. Claro. Entonces, empezamos por ahí. O sea, tienes unos departamentos en preconstrucción en tu ciudad que estás vendiendo y están en etapa de lanzamiento. Sí. Entonces, a ver, piensa en el flujo. ¿Cómo se da una conversación habitual de alguien que compra un apartamento en menos de 90 días? Usualmente va, mira la página, se registra y se registra ¿por qué? Porque quiere recibir más información para analizarla con su esposa, con la familia o con quien Sí, sea que vaya a verlo. ¿Sí o qué? sí, Entonces, básicamente, tú le debes enviar una información porque le prometes enviarle más información. claro. ¿Por dónde se la envía? Se la puede enviar por mensaje de texto, por email y por un WhatsApp. Solo que cuando él te envíe información, él va a tener usualmente dudas o va a querer aclarar dudas. En la mayoría de los casos, usualmente lo que hacemos es que si tiene dudas, yo le digo, pues llámeme. Y entonces la típica es que me haga una llamada o yo Claro. llamar. Pero si te pudieses planificar qué preguntas te haría la persona, ahí es donde empiezas a estructurar lo que vas a mandarle por el bot. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia hay un meme que dice que cuando la gente está vendiendo empanadas, ¿ya? Entonces dice empanadas a $2 y no falta ahí el tonto que dice, ¿a cómo? De uno dice, no. Si el vendedor está viva voz diciendo empanadas a $2, y la gente le pregunta, ¿a cómo las empanadas? O sea, entonces es muy chistoso. Eso mismo ocurre en el sector inmobiliario. Usted le vende un proyecto de preconstrucción en la zona norte de tu ciudad, Abraham, y se van de pregunta, ¿cuál es la ubicación? Entonces, la ubicación es una pregunta que te van a hacer, ¿ya? Claro. Te van a preguntar, digamos, por precio. ¿Qué más te pueden preguntar? Planifiquemos. Te El pueden tiempo de pedir entrega, por ejemplo. tiempo de entrega,
¿Qué más te pueden pedir? El tipo de financiamiento que se puede utilizar, Financiamiento el tipo de acabados. y acabados. Ahora, tú sacas un listado de preguntas frecuentes y luego las priorizas, ¿ya? Y las priorizas. Entonces, en función de eso, básicamente lo que se debe hacer es planificar la conversación en función de esas preguntas. Entonces, ¿cómo hicimos con Ambar 567, por ejemplo? Entonces, nosotros identificamos que la gente necesitaba descargar el dossier para recibir toda la información directamente desde WhatsApp. Querían saber la ubicación, reconfirmar la ubicación, porque era muy estratégica. Estaba ahí prácticamente a media cuadra de la playa, a media cuadra de la playa y a casi 2 cuadras del aeropuerto. O sea, caminando usted se cogía la maleta y... Más eso fue lo que yo hice hace poquito que fui a Bogotá. Dejé la iglesia donde asistimos con mi esposa, queda justamente ahí muy cerquita de Ambar, queda a cuadra y media del aeropuerto. Entonces yo dejo ahí el carro y me fui caminando. Y luego cuando llegué, como viajé en la mañana y me regresé en la misma tarde, en la noche del mismo día, seguí caminando y cogí el carro para la casa. Entonces, la gente preguntaba por la ubicación. Entonces, la ubicación es la clave. Entonces, colocamos un botón de ubicación y confirmó la ubicación. Wow, entonces teníamos un mensaje que le respondíamos y le mandamos hasta el enlace el enlace de Waze, el enlace de Google Maps y tal. Pero entonces luego le decíamos, mira, si deseas saber más sobre precios, disponibilidad y formas de pago, agenda una cita. Pero se lo hacía saber. ¿Me explico? Y entonces procuramos y el flujo casi siempre giraba en torno a, mándame el dossier, ¿dónde clica la ubicación? Y venga, tengo más dudas, ¿cómo hago? Agenda una cita. Todo el flujo que tú hagas en email, en WhatsApp y en SMS, todo el flujo tiene que, como siempre les he dicho a ustedes desde el comienzo, el anuncio no vende la propiedad, vende el clic. La landing no vende la propiedad, vende el registro. Y el bot no vende la propiedad, vende la cita. La cita vende la propiedad. O cita o visita. ¿Me explico? Entonces, ese es el error que comete la gente cuando hace ese tipo de cosas, que quiere que me meten un montón de información acá, o acá, o acá, o acá, pero no hay. Es más, si de repente en tu ciudad o en el flujo lógico de tu zona, la llamada todavía es importante para agendar la llamada y tú llamas, la llamada no vende la propiedad, vende la visita a la propiedad si requiere visita a la propiedad, por ejemplo. ¿Me explico? Claro. Entonces, cuando yo vendí los lotes de Berlinton en Santander, que de ahí fue donde nació luego el proyecto, el curso gratuito del curso SPI Pro en el 2019, bueno, de hecho lo venía estructurando desde el 2016. Justamente fue cuando yo ya lo he contado, estaba hablando con un cliente, yo me metí en la venta, yo hice todo el proceso para terminar de estructurar el método SPI Pro, ¿ya? Y de teorizarlo y volverlo, o sea, y documentarlo completo. Y entonces yo duraba con los clientes mínimo 40 minutos en la llamada. 40 minutos en la llamada. Hasta que un amigo de la iglesia me cogió un día una llamada en la iglesia y entonces un amigo ahí de la iglesia que era el ministerio de pareja, el tipo me vio y el tipo es inmobiliario y me dijo, ¿eso usted qué está haciendo? No, yo estoy vendiendo un lote, mire, es increíble. El cliente me preguntó esto, guau. Pero lo veo como media hora, más de media hora. ¿Y eso qué? ¿Por qué tanto? Pues yo no, porque es que estaba convenciéndolo, le resolví las dudas y ¿para cuándo agendó la visita al lote? No me dijo nada. Y entonces perdí el tiempo. Me dijo, usted tiene que demorarse máximo 2 minutos y usted lo que vende es la visita al lote. Y yo dije, miércoles. Entonces fue cuando empecé a entender las microconversiones. De ahí nació las microconversiones. ¿Ya? Entonces la conversión inicial del anuncio vende el clic. El clic a la landing. La landing vende el registro. El registro el registro lleva la conversación vende la llamada o la cita. Y si requiere visita a la propiedad, entonces la cita o la llamada vende la visita. Y ahí cierra la propiedad. Hace la venta acá. Por eso yo se lo escuché, creo que fue a Luis Fer García, de hecho tengo que hablar con él, que Luis Fer decía que hay una frase, pues no sé si es una frase, una expresión o un libro que tienen los de Keller Williams, que habla sobre sentarlo en la mesa. Porque el cierre de la venta de una propiedad usada se hace cuando usted ya tiene al cliente en la visita, en la propiedad, y usted se sienta con él en la mesa o en el mesón.
Entonces, sentar al cliente. Ese sentar al cliente a la mesa es donde usted cierra el negocio. Entonces, ese recorrido tú lo planificas. Ahora usted me dice, pues venga, aquí en la misma. Venga, yo lo que digo es explicar cómo se monta eso en Bot on Fire. Sí, pero si no tienes esto conceptualizado, aunque técnicamente sepas montar esto, no te va a servir para nada. Por eso la mayoría de CRMs y de bots y todo ese tema no funcionan. ¿Ya? No funciona igual, se convierte en una herramienta omnicanal para atender a la gente y perder tiempo. ¿Ya? Y la gente pierde tiempo, básicamente. ¿Ya? Ese es el asunto. Por eso nosotros no nos vendemos como multicanalidad. Estamos estudiando flujos de conversación acelerados que lleven a la gente por un tubo, básicamente. Entonces, ahora, luego, Jesús, ya teniendo eso, ¿qué sigue? ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, ya es más práctico. Aquí ocurren dos cosas. Aquí hay que tomar una decisión en este punto. O aprendes a hacerlo. De hecho, hay tres opciones en este punto. O aprendes a hacerlo en do it yourself, o contratas quien te acompañe haciéndolo para que tú lo hagas, pues te acompañe y te enseña, ¿ya? O contratas a alguien que te lo haga. ¿Me explico? Y dependiendo de tu costo de oportunidad, tú juegas. Por ejemplo, de repente Víctor me dice, mira Jesús, yo la verdad soy un agente inmobiliario en la zona poniente de Ciudad de México y yo facturo $10,000 a la semana porque es que yo estoy vendiendo muy bien. Yo cada minuto, cada hora que yo pierda sentado en el computador es plata. Entonces yo contrato a alguien que me lo haga. Pero de repente alguien dice, no, de pronto Leonardo, bueno, no, Leonardo ya está. Pero si Leonardo, por ejemplo, cuando comenzó, Leonardo dijo, pues yo no estoy ganando mucho, mejor quiero aprender a hacerlo y comienzo a hacerlo. Y aprendió a cómo hacerlo. ¿Ya? Entonces, en Bot on Fire tienes que hacer dos opciones. Tenemos los tutoriales para que sepas cómo así te explican cómo hacer cada cosa. Puedes contratar horas de soporte y alguien del equipo te sienta contigo y te explica y te resuelve las preguntas específicas para que sepas, por ejemplo, Jesús, ¿cómo conecto esto con esto? Y cómo, bueno, Jesús, ven, ¿cómo conecto esto en Bot on Fire para que active esto, desactive esto para mi flujo? Ah, mire, se hace por acá, se activa por acá. Ahí porque es que estamos viendo cada vez más funcionalidades. Entonces, dependiendo del nivel de complejidad de lo que sea, va a requerir un flujo específico. ¿Ya? Porque no lo resolvió aquí, viendo los tutoriales o porque te quedó una duda en particular. O si se no sabe que yo contrato para que me lo hagan y ya está. Entonces, es más como por ese lado. Ahora, de manera práctica, ¿cuál es el asunto? El asunto es simple. Espera, por aquí yo les muestro. Ahora, ¿tiene una relación o debe de tener una relación los correos que yo le estoy mandando al cliente dentro de la campaña con lo que le estoy mandando por WhatsApp o es completamente diferente? Sí y no. Y yo en eso tengo una discrepancia con Diego Sana, porque estamos testeando hipótesis interesantes. Diego me dice, Jesús, la secuencia de correos tiene que ir a la par con el bot. Y tiene razón en ese sentido, porque el flujo conversional tiene que apuntar para lo mismo. O sea, no tiene sentido que los emails digan una cosa y el bot otra. Sí, hasta ese punto, esa parte es cierta de lo que dice Diego y funciona porque ya lo hemos testeado. Solo que se maneja diferente. Porque yo en email puedo aplicar otras metodologías o otras tácticas donde puedo generar otra serie de estrategias. Por ejemplo, en el email yo puedo jugar con la fórmula 7x3, que planteo 3 bloques de 7 correos cada uno, con un total de 21 correos, donde los primeros 7 bloques son 7 mensajes que le mando diarios. Segundo bloque son 7 mensajes, 7 emails que le mando cada 3 días, y el tercer bloque 7 emails que le envío una vez cada semana. Los 7 primeros correos responden al público que está más caliente. Los 7 segundos correos son los que están tibios, que no han tomado todavía acción del anterior. Y los 7 últimos son más como para darle sostenimiento y posicionamiento de marca, para estar en el top of mind, en el recordatorio de ellos, y ahí van a caer otras ventas, probablemente. ¿Me explico? Y hay otras fórmulas más de fondo que pueden funcionar. Esto que acabo de explicar no se puede aplicar en WhatsApp. En WhatsApp tiene que planificar la conversación. Y eso varía entre Víctor y Arturo Guerra. Sí. Varía. Que hay unas instancias o unas etapas muy similares, pero varía muchísimo. Varía, por ejemplo, para que te hagas una idea, un realtor en Estados Unidos, ciertas ventas en preconstrucción
para que la venta se cierre, sobre todo por un cliente internacional, tiene que tener, después de tener 2 citas con Zoom con él, una cita con el sales director o con el in-house, que es como el director de ventas del proyecto, antes de pasar a la instancia de cierre de venta. Eso no se da usualmente en ciertos proyectos, ¿ya? En Botánica no se da así. En Botánica habla con la asesora comercial y cierra. Entonces, eso cambia todo. Y hay unas instancias específicas que cambian. Entonces, sí, los ajustes van en función de etapas. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en Bottom 5? Que hemos diseñado la herramienta de tal manera que genera un sistema de etiquetas que cuando la gente da clic en ciertos botones o el asesor comercial actualiza una hoja de cálculo que estamos diseñando justo como si fuera un CRM, no es un CRM propiamente dicho porque el concepto es mucho más amplio, pero si usted tiene con él la llamada y el hombre mostró, ya usted lo calificó y le da calificación, o sea, le da una calificación específica, se desactiva un flujo, se desactiva una secuencia de mensajes y se activa otra, de acuerdo a la etapa en la venta que se encuentra el cliente. Entonces, eso es un poco diferente.